¿De qué habla el capítulo 4? Justamente de una parte de la célula, de la unidad básica de la vida, que es extremadamente importante, porque a través de esa célula, a través de esa membrana, nosotros vamos a estar recibiendo nutrientes y eliminando basura. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un dibujito y dijimos que entraba oxígeno y sale CO2? Básicamente, ese es el movimiento que tiene que ocurrir de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera de la célula. Para que ocurra ese intercambio de sustancias, ya sea alimento o basura, ¿sí? Para que entre o salga de la célula, la célula se vale de la membrana celular. Y la membrana celular, nosotros ya estamos careca de saber, ¿verdad? Por biología, y por eso no vamos a entrar con el capítulo 2. No sabemos que la membrana celular es una bicapa lipídica, ¿sí? Una bicapa lipídica que consta de dos capas, como estamos diciendo, de fosfolípidos. Ese fosfolípido, o esos fosfolípidos, que tienen una porción hidrofóbica y hidrofílica. La porción hidrofílica es la que le gusta al agua, entonces está en contacto con el agua. Entonces, si este es un fosfolípido y este es otro fosfolípido, la parte que le gusta el agua siempre va a estar mirando a donde hay agua. Y la parte que no le gusta el agua va a ir hacia abajo. ¿Sí? Entonces tenemos la parte de los fosfolípidos hidrofílicas y la parte hidrofóbica. Esta membrana, además de estar formada por esa bicapa lipídica, también está formada por proteínas. ¿Qué hacen las proteínas acá en esta membrana? Van a actuar de canales, van a actuar de estructuras que van a transportar las sustancias, ya sea de afuera para adentro o de dentro para afuera. ¿Qué? Estas proteínas, que son proteínas transmembranas, normalmente ellas atraviesan, así como estamos viendo en el dibujo, ellas atraviesan la membrana y son un puente entre afuera y dentro de la célula. Y por último, y no menos importante, tenemos también hacia el exterior de la membrana, tenemos carbohidratos. ¿Sí? Carbohidratos. ¿Para qué sirven esos carbohidratos? Los carbohidratos sirven como señalización celular, proceso que va a ayudar al proceso de protección celular, y también pueden ayudar a otras funciones como el de colar una célula con otra. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que con solo mirar la membrana celular, yo estoy teniendo los tres grupos nutrientes principales que nosotros normalmente consumimos. Tenemos hidratos de carbono, proteínas y lípidos. ¿Sí? Bueno, entonces, esta membrana celular es la que va a ayudar a mantener aquellas concentraciones de sodio y potasio. Dijimos, afuera tenemos mucho sodio, adentro tenemos poco. Adentro tenemos mucho potasio, afuera tenemos poco. ¿Sí? Es inverso. Entonces, esta es la membrana que va a ayudar a mantener esa diferenciación. Esta membrana, como ustedes saben, es una membrana selectivamente permeable. ¿Qué quiere decir una membrana selectivamente permeable? Que deja pasar algunas cosas, pero no deja pasar otras. Si alguno de ustedes llegó a ir alguna vez a una de esas discotecas chiquis de Río, São Paulo, de cualquier lado del mundo, siempre hay eso seguridad grandote al frente y está un promoter o un personal que trabaja con las personas, ¿verdad? Y dice, uma atriz da Globo pode entrar, por más que tenha de chinelo, pode entrar, ¿verdad? Atriz da Globo. Não, você estudante da UCP está com camiseta. Vem outro dia, meu filho. Vem outro dia. Ou un político puede pasar, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona que atiende la puerta deja pasar a algunas personas y no deja pasar a todas. La membrana es lo mismo. La membrana va a dejar pasar algunas sustancias y no va a dejar pasar todas. ¿Sí? Algunas incluso tienen mucha facilidad para pasar esta membrana y otras tienen menos. Pasan menos, pero pasan también. Bueno, entonces, gracias a esta membrana, nosotros podemos tener esta diferenciación. ¿Sí? Isso daqui que você está vendo não é um ovo frito, tá bom? ¿Qué sería esto? Célula. Acá tenemos la membrana, ¿sí? Y acá tenemos el núcleo representando una célula.
Entonces esto sería líquido intracelular y esto sería líquido extracelular. Entonces, vamos solamente a aquello que nosotros mencionamos ya ahora y que les dije que era extremadamente importante recordar. ¿Dónde tenemos mucho sodio? Afuera. Líquido extracelular. 142 mil equivalentes por litro. Y adentro tengo solamente 10. Afuera tengo poquito potasio, solamente 4.000 equivalentes. Y adentro tengo porcaría que no está funcionando. Tengo 140. ¿Ven cómo el sodio es mucho afuera, poco adentro? Potasio mucho adentro, poco afuera. ¿Quién ayuda a mantener esa diferenciación? La membrana. ¿Sí? También acá vemos un montón de sustancias. Algunas están en cantidad grande afuera, otras están en cantidades pequeñas adentro o viceversa. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿quién es lo que va a ayudar a mantener esta diferenciación? O bueno, esto hay mucho afuera, esto hay mucho poco. La membrana celular. ¿Ok? Bueno, entonces, antes de empezar a hablar del transporte de las sustancias a través de esa membrana, tenemos que entender muy bien una palabra. ¿Sí? Una palabra. Esa palabra es una palabra, no sé si es palabra nueva, pero no. Quiere decir que es la palabra gradiente. Gradiente. ¿Qué es gradiente, profesor? Professor, uma marca de documento. É uma rádio, uma TV. Não, não é isso. Para a gente não é isso. Gradiente quiere decir diferencia. ¿Sí? Gradiente quiere decir diferencia. Puede haber diferencia de concentración, diferencia de presión, diferencia de cargas. Gradiente quiere decir diferencia. ¿Tá? Ejemplo. Acá mismo. ¿Qué habíamos dicho? Dijimos que sodio, ¿hay mucho dentro o fuera? Fuera, hay 142 mil equivalentes, ¿verdad? Por litro. Eso es lo que hay de sodio afuera. ¿Y adentro hay? No, de eso. Entonces, mirando la membrana, a través de la membrana, comparando afuera y adentro, ¿hay una diferencia de concentración? ¿Sí o no? Sí, hay un gradiente de concentración aquí. ¿Sí? O sea que yo tengo mucho sodio afuera, poco sodio dentro. Hay un gradiente. ¿Y qué pasaría si yo le digo que acá hay 140 mil equivalentes, 142 mil equivalentes y acá también hay 142? ¿Hay gradiente o no hay gradiente ahí? No tiene gradiente. ¿Por qué? Porque afuera hay una cantidad, adentro está igual. No hay gradiente. Pero si les digo a ustedes que acá hay 140 y acá afuera hay 142. ¿Hay gradiente o no hay gradiente? Un pequeño gradiente más cero. ¿Sí? Una pequeña diferencia más cero. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que es gradiente entonces, verdad? Puede ser gradiente de concentración, puede ser gradiente de presión, porque puede haber más presión afuera que adentro. Si la presión, por ejemplo, este es un vaso sanguíneo, como vimos eso en cardio con el cineoso. ¿Cuál es la unidad de medida de presión que nosotros vamos a usar? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Si en el punto A yo tengo 10 milímetros de mercurio y en el punto B tengo 10 también, ¿hay o no hay diferencia de presión entre estos dos puntos? No hay. Entonces, ¿hay o no hay gradiente? No tengo. Pero si yo pongo de este lado 5 milímetros de mercurio, ¿hay o no hay gradiente? Hay. ¿Cuánto es el gradiente? 5. Hablando de números, hay diferencia de 5. ¿Sí? Y si quiero ser un poquito más completo en la información, si este es un vaso sanguíneo, en el punto A hay 10 milímetros de mercurio, en el punto B hay solamente 5 milímetros de mercurio. O sea, aquí está empujando con 10 y aquí está empujando con 5. ¿Para dónde va el líquido por la sangre? ¿De A a B o de B a A? A a B, por supuesto. Donde tem muita pressão, para onde tem pouca pressão. Entonces, pressão não. Entonces, si yo tengo un gradiente de 142 mil equivalentes por litro y acá adentro tengo 10 más, ¿de dónde a dónde va a querer ir el sodio? ¿De afuera para adentro o de dentro para afuera? De fuera para adentro, va a querer entrar. ¿Sí? Esa es la tendencia natural. ¿Por qué? Porque acá hay mucho afuera, poco adentro. ¿Y el potasio?
Potasio, acá adentro hay 140, perdón, y afuera hay 4 tomas. ¿Cuál es? De dentro para afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le estoy diciendo con esto? Entender que, y también existe, y eso fue una discusión con una directiva mía de la Universidad del Pacífico, mi jefa, me había dicho que no hay gradiente eléctrico. Y hay gradiente eléctrico. Gradiente eléctrico hay. ¿Por qué? Porque si acá adentro es positivo y acá afuera es negativo, las sustancias positivas van a querer ir hacia afuera y estas negativas van a querer ir adentro. ¿Verdad? Hay gradiente y es la palabra que no tengo. No sé qué cosa, estamos, yo también leí un país iniciando, ¿verdad? Pero hay gradiente eléctrico, yo digo que hay gradiente eléctrico. ¿Está? Bueno, entonces, acá entonces nosotros entendimos una cosa. Cuando hablamos de la palabra gradiente, no estamos hablando de una tele, no estamos hablando de radio, no estamos hablando de pistolizón. Nosotros estamos hablando de la palabra gradiente, quiere decir diferencia. Sí, puede ser diferencia de presión, diferencia de concentración o diferencia de cargas. ¿Ves? Entonces, una vez que yo entiendo eso, yo tengo que meter en la cabeza que si vamos a hablar específicamente del gradiente de concentración. Vamos a hablar efectivamente del gradiente de concentración. ¿Qué sucede con el gradiente de concentración? ¿Qué quiere decir gradiente de concentración? Quiere decir que en un lado de la membrana hay mucho y en el otro lado puede haber menos. Aquí hay una diferencia de concentración, ¿verdad? Entonces, como estábamos diciendo, si yo tengo acá mucho potasio, montado mi potasio aquí dentro, y tengo solamente poquito potasio afuera, ¿cuál es la tendencia de aquí? ¿El potasio va a querer salir o va a querer entrar? Salir, por supuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que entender que para hablar de transporte de sustancias a través de la membrana, tenemos que recordar que nosotros estamos hechos, no somos hechos de millones y billones y trillones de partículas. Partículas que están moviéndose en todo momento. Acá nosotros no estamos viendo el aire, no estamos viendo, pero acá hay un montón de oxígeno, nitrógeno, y metano, si alguien está pillando, metano también ahí, hay un montón de cositas que están circulando en el aire, nosotros no estamos viendo, ¿sí? Pero esas partículas están chocando unas contra las otras, ¿sí? Lo mismo sucede dentro de nuestro cuerpo. Las millones de partículas que tenemos dentro de nuestro cuerpo están chocando unas con las otras, ¿sí? Y al chocar unas con las otras, crean una cierta energía, que se conoce como energía cinética, energía de movimiento. Entonces, les pregunto, si aquí yo tengo un montón de partículas de potasio, ellas están chocando unas con las otras, ¿correcto? Entonces, si ellas están chocando unas contra las otras, ellas están forzando para querer salir hacia afuera. Están chocando contra la pared. Es como cuando en un partido de fútbol un equipo mete, ¿verdad? E todo o pessoal que está na arquibancada vai para baixo, né? Vai indo para baixo, empurrando o pessoal que está embaixo. Isso pode ser perigoso, né? ¿Por qué? Porque normalmente tenemos gradas. Entonces las personas que están más abajo van a ser aplastadas por la grada. Sí, es más o menos isso que acontece. É a energia do movimento do pessoal que vai empurrando o pessoal para frente. ¿Verdad? Entonces esto también actúa así de esa forma. Las partículas normalmente se están moviendo, ¿sí? Se van moviendo y chocando unas contra las otras. Es como tener bolilla y bully. ¿Jugaron alguna vez? ¿Sí? Bueno, entonces ¿qué es lo que es el principio de una bolilla y bully? La bolilla y bully está ahí, esta es otra, entonces yo tiro, ese que estaba parado va a recibir el golpe del que estaba en movimiento. El que estaba en movimiento va a pasar energía del movimiento al otro y el otro también se mueve. ¿Correcto? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Ay, bueno, entonces, le pregunto, estos poquitos potasios que tenemos afuera, ¿sí? ¿Ellos también se mueven? Sí, se mueven, pero con una velocidad mucho menor que esta.
Porque aquí só tenho 4 que están chocando. Entonces ellas se mueven también por mucho menos. Entonces por eso la tendencia es que estas también van a querer cruzar. Solo que van a tener tan poca energía que no van a conseguir cruzar. Porque tiene una enxurrada de potasio que está vindo en contra. ¿Me entienden? ¿Sí? Bueno. Teniendo en cuenta eso, entendiendo lo que es el ambiente y entendiendo que las moléculas se van moviendo, unas moviendo las otras, ese es el principio para estudiar lo que se conoce como transporte pasivo. Transporte pasivo o simplemente difusión. Transporte pasivo o difusión. ¿Sí? Ese transporte pasivo o difusión, nosotros vamos a dividirlo en difusión simple. Este sería bueno que hagan este pequeño gráfico, ¿sí? Y difusión facilitada. Facilitada. ¿Ok? Bueno, ese es el primer tipo de transporte que nosotros vamos a estudiar. Y también nosotros vamos a estudiar acá, en esta difusión simple o en esta difusión, transporte pasivo, nosotros también tenemos que agregar otra cosa más. Por así decir, un tipo de transporte en el cual el agua es el que se va a mover, no los solutos, el agua. ¿Cómo se llama ese tipo de transporte? Ósmosis, sí señores, ósmosis. Entonces estos tres son los tipos de transporte pasivo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la característica principal de este transporte pasivo? Es el movimiento de las moléculas. ¿Cómo van a cruzar las sustancias de un lado para el otro? Utilizando su energía cinética. ¿Sí? Usa energía cinética. O sea que una molécula moviendo a la otra y así consiguen cruzar la membrana. ¿Tá? Esa es la característica principal del transporte pasivo. ¿Sí? Y otra característica principal también del transporte pasivo es que va a ir a favor de su gradiente. ¿Qué quiere decir a favor de su gradiente? Habíamos visto, aquí hay mucho, aquí hay poquito. ¿Sí? ¿De dónde a dónde nosotros dijimos que las moléculas van a querer ir? De dónde hay mucho para donde hay poco. Eso quiere decir ir a favor de su gradiente. ¿Sí? A favor de la diferencia de concentración. De donde hay mucho a donde hay poco. Y si esta pequeña moleculita acá quiere ir en contra, podemos decir, va a viajar en contra de su gradiente. ¿Sí? En contra de su gradiente. Porque aquí hay poco y acá hay mucho. ¿Se entiende? Bueno, entonces acá también podemos escribir acá como característica a favor de su gradiente de concentración. Normalmente yo así voy colocando una abreviatura y esto quiere decir concentración, ¿tá? Por 7 es así, cuando quiero, para no escribir toda la palabra, ¿tá? Bueno. También nosotros tenemos que conocer, además del transporte pasivo, nosotros también tenemos que conocer lo que se llama transporte activo. El transporte activo. Este transporte activo se divide en un transporte activo primario y un transporte activo secundario. ¿Qué? Sí, señor. Este transporte activo secundario se divide nuevamente en cotransporte y contratransporte. Contratransporte. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la característica de este sistema de transporte activo? Que justamente, en vez de utilizar la energía de movimiento, utiliza energía química. La utilización es energía química. ¿Ah? ¿Cuál es el tipo de energía? ¿Por qué hablamos de energía química? Va a utilizar el ATP que producen las mitocondrias. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer justamente que estas moléculas que están en poca cantidad de acá afuera puedan entrar adentro.
Porque, ¿qué dijimos? Acá, elas são só 3. Aqui tem 20. No lado A, quem que tem mais energia cinética? Ou seja, quem que tem mais energia cinética? Lado A ou lado B? Eu li a pergunta e li a resposta. Lado A hay más energía cinética, ¿me entienden? Porque tiene más moléculas chocando unas con las otras. Entonces la tendencia es que vengan de A hasta B. Pero dijimos, estas 3 acá, ellas también se mexen. Só que como elas são só 3, a energia delas é muito menor. Então elas vão precisar de uma ajuda se elas quiserem passar para o outro lado. Então elas, como não têm energia cinética, elas vão usar a energia do ATP, energia química. ¿Está bien? Entonces, la energía química, ATP, es utilizada en el transporte activo. ¿Ah? Y entonces, de ahí vemos la siguiente diferencia con el transporte pasivo. Si el transporte pasivo era a favor de su gradiente, el transporte activo es en contra su gradiente. O sea, va a querer ir a un lugar donde hay mucho hielo. ¿Sí? Y va a querer ir, como no tem tan poca energía, para saltar un poquito aquí, entonces va a utilizar la energía química para pasar al otro lado donde ya hay mucha sustancia. ¿Ok? Bueno, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y aquí es algo que en todo momento, y muchas veces yo creo que habría que hablar un poco con la profesora de biología, con los profesores de biología, para reforzar un poquito esta cuestión del ATP. ¿Sí? Porque mucha gente cuando llega a ATP, ATP quiere decir, ¿qué quiere decir? Trifosfato de adenosina. Ou seja, tem 3 fosfatos nesta molécula. Tem 3 fosfatos. Entonces, para conseguir energía a partir de este ATP, yo necesito que este ATP se rompa. Y al romper, va a soltar un dos 3 fosfatos que tiene. 3 fosfatos. Entonces, se rompe y suelta un fosfato y queda como fosfato inorgánico, libre. Y queda también como resultado, no ATP, fica ADP. ¿Por qué? De T foi para D. Porque perdeu um, ficou com 2. Difosfato de adenosina. ¿Ok? Entonces, al realizar ese proceso químico, que no voy a estar acá en detalles de enzimas ni nada por el estilo, ciclo de Krebs, ¿conocen el ciclo de Krebs? Todo verdad. Entonces, al soltar este fosfato, el ATP, ¿qué es lo que se suelta también? Energía. ¿Sí? Se suelta energía. Y esa energía que se suelta es la que esta molécula va a usar para pasar al otro lado. Es como alguien dando una patada, empujando y el otro va al otro lado. ¿Entiendes? Energía, solo que no es energía de movimiento, no es energía cinética, es energía química. ¿Tá? Entonces esas diferencias recuerden muy bien. ¿Tá? En el transporte pasivo, entonces tenemos 3 tipos de transporte pasivo: difusión simple, difusión facilitada y ósmolo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la característica? Una de las características principales del transporte pasivo, utiliza la energía del movimiento, la energía cinética de las moléculas, para ir siempre en contra o a favor de su gradiente. A favor. ¿Qué quiere decir a favor de su gradiente? De un lugar donde hay mucha sustancia a un lugar donde hay poca sustancia. ¿Okay? Transporte activo. Transporte activo. ¿Cuáles son los tipos de transporte activo que nosotros vamos a hablar? Primario, secundario. Y el secundario se subdivide nuevamente en cotransporte y contratransporte. ¿Okay? ¿Y cuál es la característica que le distingue del transporte pasivo? Primero, luego, ¿usa o no usa energía cinética? No usa energía cinética. ¿Qué tipo de energía usa? Química. Y al hablar de energía química, ¿qué es lo que usa para conseguir esa energía química?
ATP. ¿Y qué quiere decir ATP? Trifosfato de adenosina. Ese trifosfato de adenosina, para liberar energía, ¿qué tiene que suceder con ese trifosfato? Tiene que perder, romperse, tiene que quebrar. Tiene que romper ¿cuántos fosfatos? Un fosfato tiene que perder. Y si perdió un fosfato, se transforma en ADP, bifosfato de adenosina. Y al ocurrir ese rompimiento, ¿qué se libera? Energía. Y esa es la energía que la sustancia va a utilizar para ir a favor o en contra de su gradiente de concentración. Contra su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir contra su gradiente de concentración? Ir de un lugar donde hay poco a un lugar donde hay mucha sustancia. ¿Beleza? Fechou. Isso é só para começar, tá? A gente ainda não está no tempo. Mas aí é só para começar. Não les quiero assustar, ¿verdad? Pero... não, mas é muito legal. É coisa que você está vendo. Entonces, vamos dando nombre a los bois, como se dice, ¿verdad? Vamos dando nombre a los bois. ¿Qué es la difusión o transporte pasivo? Entonces, movimiento molecular aleatorio. ¿Por qué dice aleatorio? Un suburbano. Uno chocando con otro ahí. Uno choca con el otro y es aleatorio. ¿Tá? Desculpa un movimiento aleatorio, volviendo a mi seriedad que me caracteriza, ¿verdad? Un movimiento molecular aleatorio de sustancias, molécula a molécula. Las moléculas se chocan unas con las otras y ese movimiento de sustancias, ese choque de sustancias va a hacer que esas sustancias pasen a través de la membrana, a través de espacios intermoleculares o con la unión a una proteína portadora. La energía causada de la difusión es la energía de movimiento, conocido como energía cinética, normal que tienen las moléculas. Solamente nuestras moléculas no se van a mover cuando estamos congelados en un cero absoluto. Si a gente não está congelado, nuestras moléculas sempre vão se mexer. Cuanto menos temperatura, menos movimiento. Cuanto más temperatura, más movimiento. É só você ver água fria, você colocar no fogão e deixa ele esquentar. O que vai acontecer? Vai começar a ferver. E se você colocar a tampa de vidro em cima da olha, vai ver como fica tudo molhado. Por quê? Porque a temperatura está tão alta que as moléculas estão chocando com tanta força que elas vão para cima, evaporam. ¿Entiende? Bueno, entonces, aquí también entonces tenemos que introducir, y ya lo hicimos, la definición de transporte activo, que es el transporte activo, movimiento de iones o sustancias en combinación con una proteína transportadora contra su gradiente de concentración, ¿sí? Y para eso necesita una fuente de energía, que es la energía química, ¿sí? Aquí nosotros vemos dos cosas nuevas, ¿ah? En la difusión o transporte pasivo, nosotros vemos que el movimiento de sustancias que va a cruzar la membrana puede ser cruzando directamente la membrana sin ninguna ayuda o utilizando unas proteínas de canales, ¿sí? En el transporte activo, sí o sí va a necesitar de una proteína que va a tener que llevar esa sustancia para otro lado. É como que se você quiser cruzar um rio e você não sabe nadar, o que você vai precisar? De um bote, de um barquinho. Então, estas moléculas son tan poquitas, no tienen la energía suficiente para cruzar, entonces necesitan de energía química y necesitan también de algo que les lleve, como un barquinho, para llevar el de aquí para dentro da célula. ¿Tá? Proteína, una proteína transportadora. Y aquí se resume lo que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Difusión o transporte pasivo se divide en difusión simple, difusión pasiva. Aquí no está la ósmosis. ¿Por qué? Porque ósmosis es movimiento de agua. Y aquí primero vamos a hablar del movimiento de sustancias sólidas, por así decirlo. Entonces, difusión simple. La difusión simple puede ocurrir atravesando la membrana celular como si ella no existiera, ¿sí? O si la sustancia no puede atravesar la membrana, va a necesitar de una proteína con un canalcito, un túnel por donde puede pasar, ¿sí?
esta difusión simple a través de la membrana, como si ella no existiera, ¿verdad? Ocurre principalmente con aquellas sustancias que son liposolubles. ¿Qué es una sustancia liposoluble? Una sustancia que consigue mezclarse con las grasas, con el líquido. ¿Sí? ¿Y por qué liposoluble, profesor? ¿Qué tiene mi membrana? Una bicapa lipídica. Entonces, si viene una sustancia que es también lípido, ella simplesmente, la licença, vou cruzar y va cruzando. ¿Por qué? Porque yo soy lípido y ellos también son lípidos. ¿Me están entendiendo? Pero, si es una sustancia hidrosoluble, que es una sustancia hidrosoluble, que só se mistura con agua, que no gosta de grasa, de líquido, entonces, ¿va a poder cruzar la membrana directamente? No, va a tener que buscar una proteína que tenga un canalzinho y pasar por ahí. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno, y también tenemos lo que es la difusión facilitada acá en este gráfico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto amarillo es proteína, verdad? ¿Se acuerdan que dijimos hace rato? Bueno, esta es una proteína también. Solo que en la difusión facilitada, una proteína también va a ayudar a que difunda siempre a favor de su gradiente de concentración. Solo que esta proteína va a tener que mudar. Ella no es un canal. Ella es una proteína que va a tener que mudar para que a substância possa cruzar do outro lado. Membrana, tá? Membrana, substância. Eu venho acá, encontro mi proteína, essa proteína, a proteína cambia e a substância passa ao outro lado. Tá? Me está entendendo? ¿Sí? Não é que ela é um canal, ela é uma proteína, só que ela vai mudar sua conformação química e vai ajudar a mandar. Isso sem energia química todavía, tá? Com energia cinética, tá bom? É como a catraca que vocês têm allá enfrente, ¿sí? La catraca. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para entrar a la facultad? Ustedes llegan, ¿verdad? Caracachana, colocan su carita en el visor y autoriza y ahí ustedes pueden pasar. ¿Sí? Es la misma cosa. ¿Se entendió? ¿Sí? No, ela serve para fazer transportar. Mirá lo que hice. Yo acá, yo soy la sustancia, yo me senté en la proteína. Isso daí soa mal. Yo me ubiqué sobre la proteína. ¿Ah? Y ahí la proteína cambió, ¿né? Cambió y me ayudó para que yo pueda pasar al otro. No, literalmente ella se abre. Vamos a ver después. Este ejemplo solamente es para decirle a ustedes que la proteína va a cambiar. No es un canal. Uma proteína que vai mudar e vai fazer que eu, molécula, passe para o outro lado. Só isso. Depois vamos ver como é. Tá? Ei, vamos cá para cá. Igualito acá. Bueno. Então. Acá, nosotros también tenemos que tener en cuenta. Ya hablamos entonces de difusión simple y difusión facilitada. Esos son los tipos de transporte pasivo. ¿Sí? ¿Y el transporte activo? ¿Cuál era la característica del transporte pasivo? También acá sí. En el transporte pasivo, puede ser utilizado una proteína de transporte o no. Puede ser utilizado o no puede ser utilizado. En el transporte activo sí o sí tiene que haber una proteína. Si no hay proteína, no hay transporte activo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Nuestro transporte activo es a favor o en contra de su gradiente de concentración. Contra su gradiente de concentración. Entonces, si estamos viendo este movimiento de afuera para adentro, podemos suponernos que esto es potasio, ¿sí? Que tem muito dentro y fuera tem poquinho, ¿sí? Entonces, si de afuera está queriendo entrar, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar de una proteína
Y también va a necesitar que acá en este punto haya una forma de romper el ATP para dar energía. Y solamente así va a poder cruzar en contra su gradiente de concentración. ¿Sí? Y esto, como están viendo acá, es de adentro para afuera. O que tem muito fora? Sódio. Bueno, vamos a suponer, a gente está supondo, tá? Que lá fora tem muito sódio y aquí dentro tem pouquinho. Entonces, suponemos que el sodio quiere salir. El sodio va a poder salir por transporte pasivo contra su gradiente de concentración. No va a poder. Porque ele vai precisar de uma proteína. Entonces, esa proteína, ¿qué va a hacer esa proteína? Vai desdobrar o ATP aquí, vai liberar energía y va a pegar el sodio que estaba aquí y va a chispa de aquí, le va a mandar hacia afuera. ¿Sí? Entonces, este gráfico es muy ilustrativo y nos da toda la información de estas diferencias que nosotros estuvimos hablando acá. ¿Sí? Entonces, transporte pasivo. El transporte pasivo, ¿cómo va a ocurrir? Ocurre a favor o en contra de su gradiente de concentración. A favor. ¿Qué quiere decir eso? De un lugar donde hay mucho a otro donde hay poco. Esta difusión o transporte pasivo utiliza energía. ¿Cuál tipo de energía? Energía cinética. ¿Sí? Este transporte pasivo solamente ocurre con proteínas o puede ocurrir sin proteínas también. Puede ocurrir con o sin proteínas. Principalmente si la sustancia es liposoluble. Exactamente. Y este transporte activo, ¿qué podemos decir del transporte activo? El transporte activo, él ocurre a favor o en contra de su gradiente de concentración. Contra su gradiente de concentración. ¿Puede ocurrir sin proteínas o solamente ocurre con proteínas? Solamente ocurre con proteínas. ¿Cuál es el tipo de energía que va a utilizar? Energía química. ¿Qué tiene que suceder para que la sustancia pueda pasar? El ATP se tiene que romper y liberar energía para dar el empujón para que la sustancia pueda cruzar por otro lado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces acá, solamente para reforzar un poquito, ¿sí? Todas las moléculas y los iones están en movimiento constante y de forma independiente, ¿verdad? Y eso es lo que dijimos. Ese movimiento es lo que se conoce como calor, porque cuanto más se mueven, más producen calor. Y también cuanto más calor le ponemos, más se mueven. ¿Sí? Entonces, mayor movimiento produce mayor temperatura y mayor temperatura produce mayor movimiento. ¿Ok? Ese movimiento solamente se interrumpe a una temperatura de cero absoluto. O sea que cuando una sustancia o el tejido está completamente congelado. Si la sustancia no está congelada, completamente congelada, ainda tem movimentos moleculares, movimientos moleculares. ¿Okay? Y esto es lo que estábamos diciendo, el movimiento aleatorio, uno chocando contra otro y al chocar uno le da energía al otro para moverse. ¿Sí? Energía de movimiento o energía cinética. Entonces, la difusión a través de la membrana, ¿sí? Difusión simple. Esa difusión simple puede ocurrir entonces a través de los intersticios de la doble capa lipídica o a través de canales acuosos de proteínas. ¿Correcto? ¿Sí? Que nosotros habíamos dicho, el transporte activo o el transporte pasivo podría ocurrir en el intersticio, a través del intersticio, pasando a través de los lípidos, los fosfolípidos, o también ayudado por una proteína de canal, ¿verdad? Principalmente para las sustancias hidrosolubles. Entonces, ¿de qué va a depender el transporte pasivo? ¿De qué depende esta difusión simple? Primero, luego de la cantidad de sustancia. ¿Sí o no? Sí, porque el transporte pasivo ocurre de un lugar donde hay mucha sustancia a un lugar donde hay poca. Entonces depende de la cantidad de sustancias. También depende de la velocidad del movimiento cinético y esto también está relacionado con la cantidad de sustancias. Cuanto más sustancias yo tiver, más movimiento, porque más sustancias chocando con otras y se produce más movimiento. ¿Sí? Y también depende del número y tamaño de las aberturas de la membrana. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más yo tenga lugares por donde pueda pasar, más va a difundir, más va a pasar. ¿Sí? Bueno. Y ahí, entonces, recordamos otra vez.
vez, la difusión simple puede ocurrir por dos rutas, dijimos. A través de los intersticios de la bicapa lipídica, si la sustancia es liposoluble. Y a través de canales acuosos o pequeños túneles, ¿sí? Si es que son hidrosolubles, ¿verdad? Estos canales penetran todo el grosor de la membrana y pueden llevar una sustancia de dentro para afuera o de fuera para adentro. Son túneles. ¿Okay? Es lo que estamos diciendo, a través del intersticio, a través de canales. ¿Okay? Un factor importante que ya mencionamos, ¿verdad? Un factor importante que determina la rapidez con la que difunde una sustancia es su liposolubilidad. ¿Por qué estamos hablando de liposolubilidad? ¿Qué dijimos? Si una sustancia es liposoluble, fácilmente va a cruzar la membrana, ¿correcto? Entonces, cuanto más liposoluble sea, más rápido cruza. Es como si la membrana no existiese. ¿Entienden? Entonces, cuanto más soluble en las grasas, cuanto más liposoluble, más rápido difunde. Cuanto más hidrosoluble, menos va a difundir. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que yo ya estoy hablando, estoy diciendo ya difundir. Cuando estoy hablando de difundir, ¿qué que a gente está falando? Ir de un lado donde tem muito para otro lado que hay poco. ¿Sí? Bueno. La velocidad de difusión de cada sustancia entonces es directamente proporcional a su liposolubilidad. Cuanto más liposoluble, más velocidad para pasar la membrana va a tener. Y ahí tenemos un ejemplo muy importante, incluso nosotros vamos a dar dos ejemplos. Oxígeno y CO2. El oxígeno y CO2, ellos son muy liposolubles. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el oxígeno y el CO2 son muy liposolubles, ¿eles vão precisar desses canais ou desse canal para cruzar? No. Tranquilamente va a cruzar la membrana. Y eso tiene sentido, o sea que eso es lógico, tiene sentido, es bueno eso, ¿sí o no? La palabra es necesario, es lógico, es necesario. ¿Por qué? Porque en relación al oxígeno, ¿el oxígeno qué es? ¿El lixo o el alimento? Alimento. Entonces, en mi casa, yo voy a dificultar que el delivery venga y me traiga el alimento, le voy a facilitar, le voy a dar la dirección exacta para llegar en 10 minutos. Facilitar. Entonces, yo voy a facilitar, la célula facilita para que el oxígeno fácilmente y rápidamente pueda entrar en la célula cada vez que esa célula necesita. Porque realmente sería burrice, ¿no? Oxígeno es el alimento más importante de la célula y la propia célula colocó una barrera para que el oxígeno no entre. Es burrice, ¿no? Es ilógico. Entonces, la célula tiene una barrera, pero esa barrera es como si este oxígeno tuviera un cachadito. Solo cuando quiser. ¿Sí? Intersticio, directo con el intersticio. Lo mismo ocurre con el CO2. No precisa ir. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el CO2. ¿El CO2 qué es? ¿Alimento o lixo? Lixo. Eu devo fazer todo o possível, deixar o lixo bem preparado, bem na bolsinha, assim, bem no lugar, para que seja fácil para o caminhão levar, ou vou jogar no chão assim, todo disperso, e o caminhão vai vir, não vai nem tocar. O que eu vou fazer? Tengo que facilitar. Entonces, el CO2 es lixo. A medida que se produce, se tiene que ir eliminando. Entonces, tiene que también tener esa facilidad de cruzar nomás ya la membrana sin mucha dificultad. Porque ella es producida en mucha cantidad. ¿Entienden? Entonces, para no acumular dentro de la célula, va saliendo, a medida que se produce, ya va saliendo. Sin necesitar de canales. ¿Ok? Agua. Respecto al agua. El agua es insoluble en líquidos. Entonces esa agua va a necesitar de canales. ¿Sí? Va a necesitar de canales. ¿Cómo se llaman los canales específicos para hacer que el agua cruce la membrana? Aquaporinas. ¿Sí? Aqua de agua. Porina de poro, buraquinho. Buraquinho por donde pasa agua. Son proteínas, estas que nosotros vimos acá. Esta puede ser una aquaporina.
con agua, ya que no se mistura con agua, no se mistura con aceite, ya que no puede cruzar directo, então encontra un espacio y va cruzando. ¿Sí? Esas acuaporinas tienen una característica también distintiva, que además de dejar pasar el agua pura, por así decir, también toda sustancia, toda partícula, que por bien pequeñita, y conseguirse misturar con el agua, va a poder pasar por la acuaporina. ¿Sí? Entonces, moléculas insolubles en líquidos pueden atravesar los canales de poros como el agua si estas moléculas son pequeñas e hidrosolubles. ¿Sí? Si ellas consiguen misturar con agua, ellas pueden cruzar con agua y no nada vamos a través de esos canales. ¿Sí? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta acá. Faltan 7 minutos para terminar la clase.